Claudia, buenos días. Buenos días. Claudia Lema Gleiser. Uh-huh. Sos psicóloga, vamos a volver sobre eso más adelante. Actualmente directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. ¿Es verdad? ¿Dónde naciste? En Montevideo. En Montevideo. ¿Cuál es el barrio de tu infancia? Bueno, nací en El Buceo, pero al año me mudé para Piedras Blancas. Y yo defino Piedras Blancas como mi barrio. Ajá. ¿Viviste ahí mucho tiempo? Hasta los 13 años. O sea, ahí hiciste toda la escuela. Y parte del liceo. Uh-huh. Parte de tu familia ha sido una familia de violinistas. Sí, sí. Contanos sobre eso, a ver. Bueno, es casi parte de la novela institucional. Bueno, no, de la novela familiar, uh-huh, en este caso. Sí, por parte de la saga materna, mi abuela y sus hermanas, su familia, las mujeres de esa familia eran violinistas, que era un poco lo que se estilaba como forma de aprendizaje de la época. Uh-huh. De hecho, mi abuela trajo un violín y yo tengo un cuadro con ella con el violín. El violín desapareció en una suerte de... Eso es parte de la novela familiar, se supone que era un Stradivarius, cosa muy difícil de creer hoy en día, pero uh-huh, todos estamos contentos creyendo que alguna vez tuvimos un Stradivarius en la familia. Bueno, ese Stradivarius desapareció porque su primer marido supuestamente se lo robó, que es parte también de la novela que sigue aumentando. Y eso es lo que quedó, digamos, como en el legado, ¿no? La idea del violín como un elemento muy valioso, que luego, bueno, Sofía, nuestra hija, estudió durante algunos años violín y siempre está en la vuelta algún violín en casa, pero yo no toco violín. Uh-huh. Tu abuela, decías, vino con ese violín, ¿de dónde? ¿Desde dónde? De Letonia. Mi abuela era de Letonia. Uh-huh. Mi abuelo, el que fue su segundo marido, que es mi abuelo, era de Rumania. Uh-huh. Por parte siempre materna, estamos hablando. Uh-huh. ¿Es verdad que sos buena asadora? Sí, bueno, yo estoy muy convencida, pero además ¿sí? Es lo que dicen, o soportan que no sea tan buena asadora, pero van a comer asado, sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo has quedado ubicada en ese rol de asadora? ¿Cómo he quedado? Sí, ¿cómo...? Bueno, eso ahora viene la saga paterna. Uh-huh. Bueno, mi padre siempre tengo la imagen de él haciendo asados, en Piedras Blancas, por ejemplo, en el piso, sin parrillero y sin nada, juntando cualquier cosa en el piso y haciendo un asado. Y eran como parte de las reuniones familiares. Era siempre un buen momento un asado, ¿no? Y siempre había para hacer asado. Siempre alguien aparecía con un pedazo de carne que podía hacer asado. Y bueno, y todas, no sé si todas, pero sí, la mayoría de mis hermanas somos asadoras, somos todas hermanas mujeres. Y decidimos heredar eso, lo hacemos con gusto. Y sí, lo hacemos bien. Uh-huh. No es tampoco un arte tan difícil en nuestro país, pero bueno. ¿Cuál es el asado más grande que has hecho para la mayor cantidad de gente? ¿Para cuánta gente? 40, 50 personas. Uh-huh. Sí. 40, 50 personas. Sí, creo. Sos psicóloga, graduada en el año 1992. 92. En distintas intervenciones académicas, públicas tuyas, has comentado que hubo un momento en tu vida en que querías ser arqueóloga. Es verdad. ¿Cómo derivó eso, en tu caso, en ser psicóloga? Bueno, sí, yo de chica en Piedras Blancas quería ser arqueóloga porque leía las revistas Enciclopedia, que eran de mi padre, y ahí aparecía toda la cuestión esta de los arqueólogos en Egipto, descubriendo cosas nuevas por el tiempo que hacía que estaban ocultas, digamos, ¿no? Y me pareció siempre fascinante y siempre quise entender lo que había oculto en las cosas. Y dije, yo quiero ser arqueóloga, pero bueno, digamos que la familia, el planteo, el discurso de la familia fue, pero te vas a tener que ir del país, porque en este país no se puede ser arqueólogo, que fue como muy tajante en términos de no da. Luego pensé en algún momento en seguir ciencias económicas, porque me gustaban las matemáticas.
Luego pasé por quinto y sexto de liceo y decidí que ya no me gustaban tanto las matemáticas. Y apareció la psicología, fue cuando conocí la psicología, fue allí, en filosofía. Y me pareció, me gustó. Me metí, tuve mucha suerte porque empecé a estudiar psicología en el 84, que fue el primer año en que no hubo examen de ingreso. Estábamos todavía en dictadura y en intervención. O sea que yo ingresé con la primer generación numerosísima que tuvo en ese momento la Escuela de Psicología, éramos 1400, de generación 84. Y descubrí en algún momento me enteré que Freud planteaba que la psicología y la arqueología tenían mucho en común y de alguna manera me sentí un poco más conforme, como que no había renunciado del todo. De todas maneras, la historia de las cosas es parte de mi forma de entender el sentido de las cosas. Hablemos un momento de algunas actividades internacionales tuyas. En tu currículum puede leerse que fuiste profesora visitante en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. ¿Cuándo fue esa experiencia? ¿En qué consistió? Bueno, eso fue en el marco del Congreso de Educación, el Congreso Mundial de Educación que se hizo en Monterrey hace 4 años, 3, 4 años. Y allí concurrimos desde Psicología Educacional de acá del Uruguay, Susana Martínez y yo. Y bueno, fue una experiencia bien interesante. Estuvimos en contacto con la Facultad de Ciencias de la Educación de allá y con la Facultad de Psicología. Y sí, nos hicieron trabajar muchísimo, digamos. Pero fue un intercambio bien rico. Justo cuando estuvimos por allá, ellos estaban en el cambio, la Facultad de Psicología estaba en el cambio de plan de estudios. Y bueno, ellos estaban muy encontradas las posiciones, las diferentes posiciones teóricas sobre la psicología, mucho más de lo que pudimos ver acá en el cambio de plan de estudio, que vimos muchas tensiones y las vemos, pero allá estaban bastante más, corría sangre. Pero fue muy rico, realmente fue muy rico. Más aquí en el tiempo, el año pasado participaste en el simposio La Agenda del Psicólogo que trabaja en la educación en la segunda década del siglo XXI en Córdoba. En Córdoba. ¿Qué fue ese simposio, ese encuentro? ¿Cuál fue tu experiencia allí? Bueno, eso ya fue algo más cercano en tiempo y en teoría. Mi experiencia siempre es grato el intercambio con otros colegas de otras regiones y ver qué es lo que están haciendo. Me encontré con que estábamos haciendo más o menos las mismas cosas, inclusive nosotros algunas cuestiones un poco más superadas teóricamente. Por ejemplo, Morén, ellos estaban como en un auge de Edgar Morin, que nosotros pasamos ya hace tal vez un tiempo, más allá de lo válido que sigue siendo, pero ese auge que genera, ¿no?, la complejidad y todo el paradigma planteado por Morén, ellos estaban en ese momento con mucha efervescencia del tema. Descubriéndolo, digamos. Por lo menos aparecía con demasiada frecuencia, uno diría. Pero bueno, pero bien utilizado y bien... Y fue también una forma de... ellos estaban lanzando la especialización en psicología educacional. Bueno, hicimos allí algunos contactos. Córdoba, una ciudad muy amable, los profesores muy amables, una ciudad muy linda también. Y bueno, sí, fuimos varios también de acá de facultad. Ejemplos de centros de referencia académica en el mundo que te interesen en el campo de la psicología y la educación, que te interesen para dialogar, para discutir, para relacionarte con ellos. Sí, a ver, nos relacionamos muchísimo con Argentina, con diferentes lugares de Argentina que tienen mucha producción y tenemos muchos vínculos y hay intercambio como muy frecuente. Estamos teniendo intercambios con Brasil, que nos parece que hay un desarrollo bien interesante del tema. Con México tenemos también, a partir de eso y bueno, y de las lecturas y todo lo demás, hay una línea. Pero luego tenemos, bueno, España, pero tenemos como un debe, que es
todo el fenómeno Finlandia y todos los países nórdicos con respecto a la educación, que no hemos podido abordar de cerca, hemos podido abordar a través de las producciones de ellos y de lo que trasciende en general, pero no hemos podido visitar, no hemos podido intercambiar de cerca, digamos, ¿no? Eso es como algo que tenemos, un desafío que tenemos planteado, un debe. Como prácticamente, no todo, pero la mayoría de la gente que se forma en psicología en este país y en la región, el profesor Juan Carlos Carrasco fue una referencia, sigue siendo una referencia muy importante. Obviamente en las finitudes de las vidas de los sujetos, algunas personas tuvieron el privilegio, la posibilidad de poder trabajar directamente con él, poder intercambiar con él. ¿Cuáles eran tus principales discusiones, diferencias, debates con Juan Carlos Carrasco? Sí, es interesante porque ya de entrada planteas que lo principal que teníamos con Juan Carlos Carrasco, además de un amor mutuo, eran discusiones, ¿no? Sí, teníamos diferencias, no sé, supongo que nos enganchábamos con algunas cosas que tal vez teníamos algo de fundamentalismo. Yo le reprochaba, literalmente, sobre todo en los primeros años, en los primeros asados, que no hubiese, que la psicología crítica alternativa, y él en particular, no hubiese sistematizado y escrito sus experiencias y formado un cuerpo teórico con eso, ¿no? Que eso lo dejaba en desventaja con respecto a otras corrientes o otros planteos teóricos sobre la psicología. Luego teníamos, yo qué sé, yo tampoco estaba de acuerdo con que edades o evolutiva se llamara de esa forma, y él sí, pero se enojaba. Entonces ahí uno decía, bueno, tata, si te enoja tanto. Pero sí, discutíamos, nos divertíamos, supongo, discutiendo. Yo disfrutaba mucho las discusiones con él, no sé él en realidad, ¿no? Yo me divertía. Hice asados para Carrasco también. ¿Había coincidencias también? Ah, pero más vale. Sí. Había muchas coincidencias. Bueno, coincidencias políticas, que siempre son importantes en la vida. Coincidencias de pensar el mundo, de la gente, ¿no? Que es ser humano. Coincidencias en las prácticas, ¿no? En ser coherentes con lo que uno dice. Y sí, a mí me amplió la cabeza. En la formación de grado que yo tuve, había una fuerte presencia del psicoanálisis, porque era como en la ley del péndulo, el psicoanálisis había sido arrasado de la formación en psicología con la intervención. Yo entré, como decía, cuando cae la intervención en ese mismo año, sacamos a los docentes que estaban de la intervención, y sacamos es la palabra porque los estudiantes allí fuimos muy activos, y los docentes que ingresaron tenían una fuerte formación desde el psicoanálisis, y eso, bueno, se concretó en una formación de grado por esos años con mucha presencia del psicoanálisis, lo cual está bárbaro. Pero carecimos, en el mismo péndulo, nos fuimos al extremo y carecimos de otras formaciones en psicología. Y de alguna manera, Carrasco, que viene después a la facultad, a la escuela, al Instituto de Psicología de Holanda, bueno, viene trayendo todo retomando su psicología crítica alternativa, que en realidad era algo de Uruguay. También aparece la psicología social de la mano de Alejandro Scherzer, es decir, se va abriendo un poco, pero en particular en mi caso es con Carrasco que yo puedo ver otras cosas que no sean solo psicoanálisis. Después eso siguió pasando, digamos, ¿no? Pero él fue como el primero que me abrió que había algo más en la psicología. Sos magíster en Psicología y Educación. En julio del año pasado presentaste y defendiste tu tesis de maestría, Impulso y freno de los mitos institucionales, el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, hacia el año 2005. ¿Qué pasó con tu tesis posteriormente? Fue una defensa muy trabajosa como defensa, como ritual. Después de eso, creo que la dejé un poco en freezer. Y a partir de este año la retomo para algunas presentaciones y la retomo para un artículo que no había hecho todavía,
en una publicación que presentamos a CSIC para ver si es financiada desde el instituto. Y Moras, que había estado como en el tribunal, yo le pido que me dé algún consejo sobre el artículo, porque bueno, es una tesis que se mete con la Facultad de Derecho, que le muestra un espejo de la Facultad de Derecho que puede ser un poco antipático, más allá de que es lo que ellos mismos dicen de su facultad, pero... y bueno, y para no comerme de ser un poco violenta con algunas cosas o tomar algunos recaudos en el mundo académico, le pido que lea el artículo y a partir de eso él empieza a hacer una movida con alguna gente que está trabajando en la Facultad de Derecho y me invitan a un seminario que van a hacer ahora en noviembre, el 21 y el 22 de noviembre. Ellos están cambiando el plan de estudios, entonces están discutiendo las cuestiones de fondo, de bueno, qué perfil de egreso, qué tipo de estudiante, qué tipo de abogado. Y les pareció, varios leyeron el artículo, no sé si la tesis, y les pareció que podía ser una buena mirada, provocadora en algunos casos, pero una buena mirada sobre todo extranjera de la Facultad de Derecho. Y bueno, estoy invitada allí, veremos si salgo viva sí, o qué pasa. ¿Cómo no? Bueno, relacionado con esto, el currículum vitae que está, por ejemplo, colocado en el directorio, en el nuevo directorio docente, que está difundido en internet, te presenta como que tus líneas de trabajo básicamente son dos. Uno es lo que tiene que ver con la novela institucional y tiene mucho que ver, ejemplificado con tu tesis. Y la producción de alternativas al dispositivo escolar de la modernidad. ¿Qué alternativas tenemos al dispositivo escolar de la modernidad? ¿Qué pregunta? A ver, cuando en el planteo de la línea de alternativas, lo que yo hago es mapear e ir siguiendo de cerca y analizando las propuestas que se salen de los parámetros más estándares, más estructurales del dispositivo escolar de la modernidad. Por ejemplo, el programa Maestros Comunitarios, aulas comunitarias, que intentan flexibilizar en algunas cosas y tomar como otros tipos de dispositivos. Nada dice que eso sea la alternativa o que esa sea la salida, pero sí son experiencias que van dejando insumos, que pueden ser tomados o no, pero de hecho van dejando insumos para pensar un tema que está en debate y sobre el que hay consenso, que de alguna manera el dispositivo actual de la escolar que tenemos, escolar pensado en cualquiera de los niveles, ¿no? Bueno, ya no da cuenta con los tiempos que corren. Es aquello de que es un dispositivo del siglo XIX, con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, y que está pensado para la revolución industrial y para el fordismo y bueno, la mediación con ese mundo laboral. Ese mundo laboral cambió, y las formas de aprendizaje y las formas de formatear a los sujetos finalmente siguen siendo para otro momento. Entonces allí hay muchos ruidos, ¿no? Y no es que antes no fuera necesario trabajar la singularidad, sino que, o que no existiera la singularidad. No era necesario para el mundo laboral, en todo caso. Ahora es necesario para el mundo laboral. El mundo laboral ahora pide cosas distintas, pide flexibilidad, pide iniciativa, pide diferencias, creatividad, y eso es totalmente a contrapelo del fordismo y del modelo escolar que respondía a ese fordismo. ¿Cómo se resuelva eso en un dispositivo concreto de transmisión de conocimientos? Eso ya es otra historia, ¿no? Volviendo a Carrasco, yo de las tantas, pero de las últimas cosas brillantes que recuerdo del viejo Carrasco, es aquello de estudiantes dedicando menos horas
a clases y más a estudiar. El cambio de dispositivos que puede tomar formas que nos resulten tan removedoras como que, por ejemplo, la centralidad de la transmisión tal como la tenemos entendida hoy por hoy, haya que pensar en modificarla. Sí, de hecho hay varias propuestas y varias corrientes teóricas que dicen que los educadores tendemos, como educadores en el sentido escolar, tendemos a desaparecer, que seremos innecesarios en algún momento. Eso es una discusión, o sea, hasta dónde somos mediadores y cuándo no. Lo cierto es que hay una imposición del modelo del educador como mediador que no responde tampoco a la realidad. Muchos educadores no son o no somos mediadores con el conocimiento, a veces inclusive todo lo contrario. Pero además, sobre todo, quien está aprendiendo no siempre necesita un mediador, como una persona que medie con el conocimiento. A veces hay estudiantes que se llevan mucho mejor leyendo, que se llevan mucho mejor trabajando con la máquina y escuchando conferencias. Y hay muchas formas. La escena del aula es para los que realmente pueden disfrutarla, pueden usarla, les interesa, la necesitan por diversos motivos, pero no es para todos. No tiene por qué ser para todos. Igualmente a mí me da la impresión, viendo, digamos, las imágenes de la educación, de que el aula es como algo así como sopa para todos, digamos. Bueno, pero es parte de la homogeneización. Todos, Convenio decía en el 1600, ¿no? Todo a todos. Nosotros, la modernidad toma eso con mucha fuerza y es todo a todos al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, el aula para todos, sí, también pasa por ahí. Nos cuesta y nos violenta mucho pensar en eso. Nos violenta a los educadores cualquier cosa que cambie la escena. Nos molesta a veces, yo qué sé. Ayer alguien me contaba a las 7:15 de la mañana en invierno, estudiantes jóvenes en un liceo o en un auto, no sé, preguntando si podían quedarse con los guantes para escribir, y el educador o la educadora diciendo que no. Es decir, ¿cuál es el sentido de la cosa? ¿Cuál es el sentido de la escena? ¿Para qué se está ahí? ¿Por qué se está ahí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el vínculo con el conocimiento y por dónde pasa? Hay mucho depositado en la forma aula, que en algún momento fue muy funcional. Era un momento donde había que domesticar de determinada manera, la época de terminar con la barbarie, pero también un dispositivo escolar que maltrataba a los cuerpos, no los disciplinaba solamente en aquello de que te tenés que quedar sentado tantas horas, no, también se les pegaba, se los maltrataba, cosa que a los niños les pasaba también en sus casas, digamos, eso era parte del contrato, eran cuerpos muy domesticados. Y el aula estaba para eso, estaba para domesticar a toda una población para que pudiera ser parte de un Estado con determinadas características, ¿no? Industrial. ¿En qué proyectos estás trabajando en este momento? Bueno, en este momento estoy trabajando en mi proyecto, un proyecto de tesis para presentarme a un doctorado. Y lo estoy vinculando con una investigación que nos financió CSIC, que tiene que ver con el sentido de la educación para los jóvenes en este caso. Y estamos trabajando con jóvenes en liceos PIU, y con jóvenes que trabajan con un programa del MIDES que es Jóvenes en Red. Y estamos viendo, bueno, un poco cuáles son sus genealogías educativas y cuál es el sentido y el impacto, los efectos que ha tenido en ellos la escolaridad, por qué sí, por qué no, y cuáles son sus proyectos, o cuál es la posibilidad de tener proyectos, ¿no? ¿Cómo, en esta perspectiva, bueno, por ahí pasan tu línea de interés, cómo proyectás tu desarrollo académico para los próximos años? ¿Por dónde va tu escena anticipada, digamos, de proyección? Bueno, yo creo que voy a seguir trabajando un poco vinculado a todo lo que es la novela institucional de la educación en general. Ahora esto que veníamos diciendo está vinculado a la novela institucional de la educación media, cómo nace la educación media en nuestro país,
para qué nace, cuál es el sentido de la educación media, que para mí explica mucho de lo que está pasando hoy. Mi idea es que lo que podamos hacer, bueno, desde lo personal, desde el instituto, desde la facultad, aporte a nuevos planteos en torno a la educación. Nosotros trabajamos muy codo a codo con otros actores de la sociedad. Trabajar en la educación implica trabajar con otras disciplinas y con otras personas. Y bueno, y un poco pensar por ahí, ¿no? Seguir pensando en cuáles son las posibilidades de nuevos dispositivos que den cuenta de mejor manera y que den sentido a estar en un lugar que puede ser una escuela o puede ser otra cosa. Actualmente sos la directora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad. ¿Cuál es la imagen objetivo del instituto unos años para adelante, digamos? ¿Cuál es la impronta que tu dirección le está planteando al instituto? Bueno, nosotros tenemos como dos dimensiones y varias líneas. Las dos dimensiones son poder generar, ser referentes en temas de investigación referidos a la educación desde la psicología y tener influencia política, digamos, o tener influencia desde lo académico en las políticas educativas y en las políticas sociales, porque muchas políticas sociales tienen mucha frontera con lo educativo. Después tenemos como varias líneas allí que son como de interés del instituto. Una es la inclusión educativa, otro es el tema de las nuevas tecnologías en la educación. Y en esos dos principales derroteros se abren obviamente muchas subcategorías y todo lo demás, pero son como las principales, ¿verdad? Esas dimensiones y esas dos líneas. Bien, y para terminar, ¿qué tenés planteado concretar antes del año que viene? El proyecto de doctorado y presentarme y que me acepten el doctorado. Bien. Por ahí. Muchas gracias, Claudia. Bueno, de nada.